Que el Señor les bendiga. El día de hoy vamos a iniciar un nuevo libro, el libro de Amós. Este libro tiene 9 capítulos, al igual que el libro anterior, el libro de Joel, en el que aprendimos del amor y la misericordia del Señor, que Él nos perdona cuando venimos con un corazón sincero, arrepentido. El libro de Amós igual nos trae mucha enseñanza y aprendemos mucho del carácter de nuestro Dios. ¿Quién escribió el libro? El profeta Amós. ¿Cuándo fue escrito? En el 765-750 a.C. ¿A quién fue escrito? A Israel. Método histórico. ¿Cuál es el trasfondo histórico del libro? Amós es uno de los primeros libros proféticos. El autor profetiza que Dios ama la misericordia y no solamente los sacrificios formales. Amós nació a unas 12 millas al sur de Jerusalén, pero sus profecías fueron dirigidas al reino del norte, Israel. Él enseñó que la futura grandeza de Israel no se aseguraría por medio del poder y la riqueza, sino por la justicia y el juicio. ¿Qué género de literatura es el libro? Es profético. ¿Cuál es la idea principal del libro? Amós utiliza metáforas sorprendentes a partir de su experiencia como pastor y agricultor. Un carro lleno en el 2.13, un león rugiente en el 3.8, una oveja despedazada en el 3.12, unas vacas consentidas en el 4.1 y un canastillo de frutas en el 8.1 al 2. ¿Cuál fue la razón principal por la cual se escribió este libro? Pronunciar el juicio de Dios sobre Israel, el reino del norte, debido a la disciplina, la idolatría y la opresión contra los pobres. El énfasis: Jehová es Dios sobre todas las naciones y sobre todo el universo. Jehová traerá ruina absoluta a Israel por su deslealtad al pacto. La religión sincretista es anatema a Jehová, quien requiere justicia para el inocente y misericordia para los pobres. El observar los rituales religiosos no es un sustituto de hacer el bien y mostrar misericordia. Ok, ¿cómo leer Amós? ¿Alguna vez te has sentido indefenso frente a una injusticia abrumadora? A menudo nos sentimos incompetentes. Después de todo, ¿quién nos escucharía si habláramos? ¿Podemos realmente hacer una diferencia cuando la injusticia ya se ha extendido? Esta es la historia de un hombre tan descalificado como cualquiera de nosotros. Amós era un simple pastor que enfrentó las poderosas estructuras de sus días y trajo la perspectiva de Dios a una sociedad complaciente. Así que permite que su historia mueva tu corazón a actuar y tener fe. Si Dios lo pudo usar a él para impactar a su generación, por supuesto que puede usarte a ti para moldear la tuya. Amós y Oseas se destacan por ser dos libros proféticos dirigidos primeramente al reino del norte de Israel, mientras Oseas se enfoca a la idolatría de Israel. Amós arroja una mirada severa sobre la injusticia en aumento en la sociedad de Israel. Estos dos libros se complementan, puesto que tratan los dos pecados mencionados con mayor frecuencia en la tradición profética. Los profetas reprendían a las personas cuando no amaban a Dios de todo corazón, idolatría, o cuando no amaban a su prójimo como a sí mismo, injusticia. Con un lenguaje poético sencillo, Amós habló apasionadamente al pueblo acerca de cómo se siente Dios cuando el rico y el poderoso explotan al pobre y al indefenso. Aunque estas palabras fueron dirigidas a las autoridades impías de Israel, su mensaje todavía resuena en el mundo de hoy. Observa las semejanzas entre el tiempo de Amós y el nuestro. Cuando él habla de los pobres, piensa en los indigentes, las minorías étnicas, los padres y madres solteras, los ancianos y otras personas que viven al margen de nuestra sociedad. ¿Qué nos pediríamos hacer a nosotros?
El libro de Amós se divide en 3 secciones principales. Los primeros 2 capítulos contienen una serie de mensajes contra 6 naciones cercanas: Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amnón y Moab. Además, contra el reino del sur de Judá y el reino del norte de Israel. Los siguientes 4 capítulos contienen mensajes de Dios contra toda la familia que rescaté de Egipto. Amós 3:1. Los últimos 3 capítulos registran las 5 visiones de destrucción que predicen la caída de Israel ante Asiria en el año 722 a.C. La visión 1 está en el capítulo 7 del versículo 1 al 3. La visión 2 está en el capítulo 7 del versículo 4 al 6. La visión 3 en el capítulo 7 del versículo 7 al 17. La visión 4 del capítulo 8 del 1 al 14. Y la visión 5 en el capítulo 9 del 1 al 15. A pesar del fuerte énfasis del juicio, Amós concluye su libro con una hermosa promesa de esperanza. Y lo vamos a ver. Recuerden que toda la Biblia se trata de un solo tema: del Evangelio, de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, de cómo Él se hizo hombre y murió por nosotros. Y Él nos promete esa vida eterna a todos los que nos arrepintamos de corazón y lo busquemos a Él. Y lo sigamos, seamos sus discípulos, lo obedezcamos en todo. El título del libro. Como con cada uno de los profetas menores, el título proviene del nombre del profeta a quien Dios dio su mensaje, en el 1:1. El nombre de Amós quiere decir carga o llevador de carga. Él no debe ser confundido con Amós, valeroso fuerte, el padre de Isaías, en el 1:1. Los temas que se tratan: la justicia social. Amós demostró que los periodos de prosperidad inusual pueden llevar a una complacencia espiritual y a una flojedad ética. En el capítulo 6 del 1 al 6. La opresión al pobre, en el capítulo 2 del 6 al 7 al 5:12, 8:4, versículo 6. La injusticia en las cortes, la inmoralidad sexual, los abusos religiosos, la violencia, la idolatría, las prácticas corruptas en los negocios, todos cuentan la historia, porque estos tiempos son malos. Amós enseña que la verdadera fe se expresa a través de las acciones, particularmente aquellas que tienen que ver con la justicia social. El tema 2, el juicio. La injusticia y la explotación a los pobres serían castigadas, y aquellos que vivían opulentemente a expensa de los demás perderán todo lo que tenían. Dios expondría la hipocresía de la falsa piedad de su pueblo, pero primero les llamaría a volverse a Él y a vivir. Después del juicio, Dios restauraría a su pueblo. Capítulo 9, versículos del 11 al 15. Estructura del libro de Amós. Título: Juicios justos de Dios a Israel. El versículo clave está en el capítulo 3, versículo 2. A vosotros solamente conocido de todas las familias en la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Recuerden que cuando el Señor nos disciplina es porque Él nos ama y no quiere ver que nos perdamos, que sigamos por ese camino donde vamos a nuestra destrucción. Él nos disciplina por amor y es lo que hace con su pueblo. Aquí vemos la estructura del libro, los juicios que se hablan en el capítulo 1 al 2, capítulo 2, versículo 6. También el otro tema que es castigos por amor, juzgando a Israel, de el 3:1 hasta el 5:18.
Y juicios para la redención, juicios y resultados del 7.1 al 9.11. Aquí vemos la estructura del libro. El autor y la fecha. Amós era de Tecoa, una pequeña villa a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Él fue el único profeta que dio su ocupación antes de declarar su comisión divina. Él no era de descendencia sacerdotal o noble, sino que trabajaba como uno de los pastores y un recolector de higos silvestres. Era un contemporáneo de Jonás, Segunda de Reyes 14:25, de Oseas 1:1 e Isaías 1:1. La fecha de escritura es a mediados del siglo VIII a.C., durante los reinados de Usías, rey de Judá, en el 790 a 739 a.C., y Jeroboam II, rey de Israel, 793-753 a.C., 2 años antes de un terremoto memorable, que fue en el reinado de Usías. Contexto histórico de Amós. Amós fue un profeta de Judea llamado a entregar un mensaje primordialmente a las tribus del norte de Israel. Políticamente era un tiempo de prosperidad bajo el reinado largo y seguro de Jeroboam II, quien, siguiendo el ejemplo de su padre Joás de manera significativa, restauró los límites de Israel. También fue un tiempo de paz tanto con Judá como con sus vecinos más distantes. La amenaza que estaba continuamente presente de Asiria fue subyugada tiempo atrás en ese siglo debido al arrepentimiento de Nínive ante la predicación de Jonás. Jonás 3:10. No obstante, espiritualmente fue un tiempo de corrupción desenfrenada y decadencia moral. Algunos detalles de Amós: apostasía y maldad de Israel, su destrucción inevitable, su restauración y su gloria futura del reino davídico. Esta profecía parece haber sido hecha en una sola visita a Betel, 30 años antes de la caída de Israel. Amós era profeta de Judá, el reino del sur, con un mensaje para Israel al reino del norte en el reino de Usías, rey de Judá, en el 787-749 a.C., y de Jeroboam II de Israel, 790-749 a.C. Josefo dice que el terremoto sucedió cuando Usías fue herido de lepra. Segunda de Crónicas 26, 16 y 21. Esto dio origen a la corregencia de Jotam cerca del 749 a.C., según lo cual la profecía de Amós se habrá dado cerca del 715 a.C. El reino de Jeroboam había sido de grandes éxitos. El reino se había extendido, según Segunda de Reyes 14, del 23 al 29. Israel estaba en el apogeo de la prosperidad, pero era descarada en su idolatría y apestaba de podredumbre en lo moral. Una tierra de blasfemia, robos, injusticia, opresión, adulterio y asesinatos. Haría unos 200 años desde que las 10 tribus se habían separado del reino de David, en el 933 a.C., y habían establecido un reino independiente norteño con su culto oficial del becerro de oro. Segunda de Reyes 12, del 25 al 33. Durante parte de ese tiempo se había adoptado además el culto a Baal, y todavía imperaban muchas de las prácticas abominables de la idolatría cananita. Mientras tanto, Dios había enviado a Elías, a Eliseo y luego a Jonás, pero sin resultado alguno. Israel, endurecida en su idolatría y su maldad, se precipitaba velozmente a su ruina final,
cuando Dios envió a Amós y a Oseas en un esfuerzo final para detener a la nación en su carrera loca hacia la muerte. Así somos nosotros, vamos, nos ponemos duros, vamos de camino hacia la muerte. El Señor nos muestra su amor y envía su mensaje por diferentes formas, nos habla. ¿Y por qué? Porque Él nos ama y no quiere ver nuestra muerte. Los contemporáneos de Amós, es probable que en su niñez Amós haya conocido a Jonás y puede haberlo oído contar de su visita a Nínive. Posiblemente también haya conocido a Eliseo y haya oído a este hablar de sus relaciones con Elías. Jonás y Elías pasaban del escenario cuando Amós debutaba en él. Joel puede también haber sido contemporáneo o su antecesor cercano. Quizás la plaga de la langosta en que Amós alude sea la de Joel. Oseas fue colaborador de Amós y puede haber estado en Betel al tiempo de la visita de Amós. Sin duda se conocían bien y pueden haber cambiado impresiones a menudo acerca de los mensajes que Dios les había dado. Oseas era el menor y continuó su obra después de su muerte de Amós. Luego, cuando Amós ya terminaba su ministerio, Isaías y Miqueas comenzaban los suyos. Ambos pueden haber oído a Amós en su juventud. Qué constelación de luces proféticas la que Dios levantó para tratar de evitar y para interpretar la caída de Israel. Muchos profetas envió, pero ellos endurecieron su corazón. Aquí vemos en la época en el que el profeta Amós dio su mensaje, en que vemos los años 840 al 680 a.C., los reyes de Asiria. Aquí vemos los reyes de Israel. Aquí vemos a los profetas de su época, ya lo mencionamos, a los reyes de Judá y a los profetas de Judá en el reino del sur. Este esquema está muy completo, podemos irlo viendo con calma en nuestras casitas. Ok. Los temas históricos y teológicos. Amós se dirige a dos pecados primordiales de Israel: una ausencia de adoración verdadera y una falta de justicia. Como veremos en el libro, ellos se volvieron muy prósperos económicamente, pero a costa de los pobres, de lo que ellos le quitaban a los pobres, ¿verdad? Y entonces el Señor, como es un Dios justo y bueno, tenía que castigar este pecado. En medio de su desempeño ritualista de adoración, no estaban buscando al Señor con el corazón, ni siguiendo su norma de justicia con sus vecinos. Esta apostasía, evidenciada por el rechazo continuo y deliberado del mensaje profético de Amós, es juicio divino prometido. No obstante, debido a su pecado, el Señor no abandonará a Israel en su totalidad, sino que traerá restauración futura al remanente justo. Ok. Vemos también el carácter de Dios en Amós, que Dios es santo, capítulo 4, versículo 2, y que Dios provee, capítulo 3, versículo 6. Vamos a aprender mucho acerca de Dios en este libro. Pero también vemos a nuestro Señor Jesucristo en este libro, porque toda la Biblia hace referencia a Él y a ese sacrificio que Él hizo por nosotros, esa muerte en esa cruz, para traernos salvación y presentarnos justos ante su Padre a todo aquel que se arrepienta de corazón y lo busque y lo siga. Las referencias a Cristo en el libro de Amós apuntan a la permanente restauración de Israel.
El Señor habla a través de Amós y declara: pues los plantaré sobre su tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Capítulo 9, versículo 15. La completa restauración de Israel y la recuperación de la tierra solo se cumplirán en la segunda venida de Cristo, el Mesías. El libro de Amós declara una dimensión importante de la historia bíblica en alto relieve. La religión verdadera y la justicia social deben ir mano a mano, o se está rompiendo el pacto de Dios. No podemos decir que amamos a Dios y oprimimos al pobre, no tenemos misericordia, no tenemos amor, porque nos estaríamos engañando a nosotros mismos, porque vemos acá a nuestro Dios que Él se preocupa por todos ellos, ¿verdad? Y castiga a los que los oprimen. Así también nosotros debemos de tener ese corazón amoroso hacia las personas indefensas y pobres. Amén. Vamos a aprender juntos mucho en este libro, el libro de Amós. Que el Señor les bendiga a todos y que tengan un lindo día. Amén.